Hoy, otro capítulo más, os traemos uno de los deportes más antiguos de los Juegos Olímpicos. Entraron en 1900 en los Juegos de París precisamente. Se trata de la Real Federación Española de Vela. Esta vez participa y tenemos el orgullo de que haya venido a este programa Andrés Pérez. Bienvenido y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por contar conmigo, vamos. En su extenso y trabajoso currículum podemos destacar que ha sido juez internacional desde el 96 y árbitro nacional desde el año 2022. También ha sido miembro del jurado internacional en los Juegos de Río de 2016 y también ha sido vicepresidente del jurado internacional de las clases olímpicas. Incluso también ha estado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en diferentes mundiales, además de otros muchísimos eventos. También ha sido el presidente del Comité de Jueces de la Federación Internacional de Vela y ahora es el actual presidente de apelaciones de la Real Federación Española de Vela. Ahora, Andrés, preséntate tú. ¿Cómo te presentarías? Bueno, ya has hecho una presentación bastante extensa. Bueno, pues eso, digamos que un trabajador para los deportistas, que es lo que hacemos los oficiales, los técnicos de vela cuando estamos en la regata. Los técnicos, vamos, refiero a los jueces, oficiales, medidores, todos los aspectos que hay alrededor de una regata. ¿Y Intentando siempre dar la mayor calidad posible, pues bueno, para el evento. cómo fue tu iniciación en el deporte? ¿Iniciaste ya con vela o iniciaste antes con otros deportes No, diferentes? no, no. Bueno, yo, vamos, como juez empecé con vela. Vamos, yo llevo navegando. Bueno, empecé un poco tarde, a los 17 o así, pero llevo navegando ya desde entonces. Y luego llegó un momento en que, bueno, en mi club no había nadie que se dedicara a hacer el tema de regatas y dieron un curso aquí en Asturias y dije, pues voy a hacer un curso, voy a ver esto, a ver qué tal. Y bueno, empecé a hacer primero de oficial, luego de juez y bueno, salté al ámbito nacional después, con apoyo un poco de la Federación Española y demás. Y luego ya pues en el ámbito internacional, así fueron todo el tema. ¿Y actualmente trabajas en el deporte específico de vela o tienes un trabajo aparte y lo compaginas con el arbitraje? No, ahora trabajo totalmente en el arbitraje. En el arbitraje, porque aparte de las clases olímpicas y demás, pues estoy participando en diversos circuitos profesionales, pues en las 52 Super Series, en el circuito de los Swan. He participado también en esta última Ocean Race, he sido el presidente del jurado internacional, que terminó, bueno, la regata terminó el pasado día 1 de este mes de julio. Y entonces, pues bueno, no te da tiempo a muchas cosas, porque al principio las competiciones son, bueno, a lo mejor es un fin de semana, a lo mejor alguna semana, pero ahora prácticamente la mayoría son de una semana, al menos. Son eventos bastante largos. ¿Qué significa para ti cuando te digo la palabra o la frase Juegos Olímpicos? Bueno, pues la verdad es que es el más de la vela del deporte. Ahí es donde, bueno, cada 4 años todos los deportistas tienen la oportunidad de conseguir bueno, conseguir una medalla para sus países y es un evento súper importante, súper importante. Aunque técnicamente, la verdad esté dicha, es mucho más complicado un campeonato del mundo de clases olímpicas, porque ahora en las Olimpiadas pues son muchos menos participantes, van solo un participante por país. Entonces, por ejemplo, pues puede haber países en los que hay dos deportistas que son muy buenos, pero solamente va el mejor. O tres, pueden tener incluso tres barcos. Y por ejemplo, pues, mundiales de clases olímpicas, pues el número de barcos participantes es muchísimo, muchísimo mayor. Y entonces el nivel, digamos, de desgaste para los De jueces, para los exigencia. oficiales y demás es muchísimo mayor. Porque, aunque no es la presión que tienes en los Juegos Olímpicos, sí que hay mucha presión, no es la misma que en los Juegos, porque los Juegos siempre son los Juegos. Pero digamos que técnicamente es muchísimo más complicado organizar y estar actuando en los campeonatos mundiales de clases olímpicas, que son también cada 4 años, que trabajar en una Olimpiada. En tu opinión, ¿crees que 4 años son demasiados para los deportistas o habría que reducirlo a 3 o a 2? ¿O crees que 4 está bien No, yo para este creo, tipo de no, eventos? yo creo que está bien. Los ciclos así están bien. El primer año la gente pues, lo toma un poco con más calma y luego ya poco a poco ya van calentando. Y ya pues digamos que desde el año antes de la Olimpiada, pues que es que siempre son los mundiales de clases olímpicas, pues la gente ya va avante toda.
Sí, pues este programa se llama Las reglas del juego. Entonces, Mm. bueno, vamos a ver ahora cómo es el tablero de juego. Primero, ¿dónde os ubicáis al hacer una competición? ¿En mar abierto? ¿En alguna bahía? ¿En algún lago? Bueno, normalmente las competiciones son en mar abierto, casi siempre son en mar abierto, y sobre todo para clases olímpicas y demás, siempre son en mar abierto, para grandes campeonatos. Y bueno, con respecto a otros deportes, pues nosotros somos un poco más, digamos, raritos, en el sentido de que, bueno, en otros deportes, pues los árbitros están allí digamos, van decidiendo sobre la marcha. Esto aquí en la vela, sobre todo cuando hay muchos barcos en el agua, no es fácil de hacer porque no es factible, no es que sea fácil, no es factible. Entonces la vela, pues digamos que es un deporte de autocontrol, de modo que si tú ves que has infringido una regla, el reglamento de regatas de vela dice que tú tienes que penalizarte. Luego hay una figura, digamos, si por ejemplo hay unas normas de derecho de paso, pues yo qué sé, igual que cuando llegas a una rotonda, el que entra por un lado tiene que ceder paso al otro, pues esto, si va viene por un lado, va por el otro, pues llegas a una baliza, rodeas la baliza, sí, hay unas normas. Y si hay una discrepancia en cuanto a la aplicación de estas normas, se hace, digamos, lo que se dice una protesta. Entonces, digamos que yo reclamo contra ti porque tú no me has cedido el paso donde tenías que cedérmelo. Y ya Y escogetéis normalmente, ya te vosotros. digo, Ya es es- correcto. Y lo que hay después es, como digamos, como una especie de juicio. Estás ahí, pues hay un comité de protestas que llamamos, o unos jueces, en el caso de Olimpiadas son 3 o 5, normalmente 5. Y después hay un representante de cada uno de los barcos y cada uno explica su versión. Pueden traer testigos, pueden traer vídeos, pueden traer todo lo que quieran y nos explican. Y en base a lo que te explican y ves encima de la mesa, pues ya decides si alguien infringió una regla o no y bueno, pues le pones la penalización correspondiente. Y Sí que hay vosotros. alguna Sí. regata. Sí, No, dime, no, dime. sí, sí, di. Perdón. Sí que hay alguna regata que son arbitradas, ahora la última regata de la Olimpiada es arbitrada, pero bueno, son 10 barcos, entonces sí que se arbitra directamente en el agua. Entonces cuando se acaba ya no hay ni protestas ni nada normalmente. Entonces Pero se porque arbitra y entonces... normalmente, ¿dónde estáis vosotros ubicados? ¿Tenéis pantallas viendo en una salita o No, estáis? no, 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 eso ahora actualmente, bueno, ahora ya con la tecnología ya empieza a ver, se empezó en Tokio a ver dos jueces que específicamente grabando todos los vídeos sobre que hay en directo de la regata, para después utilizarlos si hay una protesta, por ejemplo. Pero normalmente nosotros, hay algunas clases que tienen prohibido, aparte de unas reglas de derecho de paso, hay una serie de movimientos en el agua que favorecen la propulsión del barco están prohibidos. Entonces, normalmente nosotros estamos en el agua verificando que esos movimientos no se hagan. Si los hacen, nosotros sí que les ponemos una penalización directamente en el agua, eso sí que lo hacemos directamente. Pero claro, a lo mejor pues, te puedo decir que hay 2 embarcaciones cubriendo una flota que tenga 40 barcos para esto solo, para esto solo. Y también, pues, si vemos un incidente, pues nosotros podemos luego actuar como testigos en la sala de protesta si llega eso a la mesa, a decidirlo un jurado en la mesa. ¿Y cómo es el sistema de comunicación entre vosotros y los competidores? Bueno, el sistema simplemente, bueno, nosotros, por ejemplo, si infringen una regla de estas de propulsión, pues sacamos una bandera amarilla, le pegamos un pitido y gritamos a viva voz el número de vela del barco, pues yo que sé, España 33 o Francia 527. Y ellos tienen que tomar la penalización correspondiente. Y Porque luego, pues bueno, en eventos de alto nivel para arbitrar y de eso, pues te puedo decir, bueno, en las finales y cosas de esas de las Olimpiadas sí que todo el mundo va con estas unos con otros, pero bueno, las decisiones son individuales, se toman normalmente individuales, lo que pasa que a lo mejor pues hay una infracción cerca de donde estás tú, pero hay otros barcos por el medio y la penalización en vez de ponerla tú la pone un compañero tuyo que está más cerca de ese barco, eso depende. La vela es un deporte náutico que se practica en aguas abiertas y la embarcación es movida por la acción del viento sobre las velas. Existen 3 categorías: vela ligera, vela de crucero y vela olímpica, y 3 modalidades principales de competiciones: regatas oceánicas y triángulos olímpicos. luego, por ejemplo, sois unas 10 clases olímpicas, ¿verdad? Dentro de la Sí, vela. sí. ¿Van todos a la vez? ¿Cómo es el inicio de una competición? ¿Se dividen por categorías? ¿Cada una sale a su tiempo? ¿O cómo funciona No, eso? bueno, para cada barco diferente para cada modalidad tienen su campo de regatas. Pues no tienen lo mismo que el mismo campo de regatas. Digamos que por ejemplo, los Ilka, que son de un barco individual que hay masculino y femenino, pues navegan cada uno, los masculinos en un campo de regatas, los femeninos en otro campo de regatas. Yo que sé, las tablas de windsurf, pues lo mismo, navegan el masculino en un campo de regatas, femenino en otro campo de regatas. Y todo así, pues pasa con los mismos con los catamaranes, con los 470.
Y con las cometas, con los kites, lo mismo. Cada uno tiene su campo de regatas, diferente. Eh, co- Los recorridos a veces son los mismos, a veces son diferentes, depende. Pues la mayoría de las clases tienen los recorridos parecidos, las tablas y las cometas los tienen un poco más diferentes, más específicos, digamos. ¿Cuánto dura cada competición o cada participante, cuánto tiene de tiempo para hacer la prueba? Pues normalmente las regatas tienen una duración entre 40 y 45 minutos, salvo las cometas. Las cometas tienen unas regatas mucho más cortas, los de kite tienen las regatas pues, que vienen a ser de unos 12 minutos, 11-12 minutos, hacen más regatas. Los 49er, que son esos, y los FX también tienen las regatas un poco más cortas, pero también hacen más regatas. Y luego hay otras clases como por ejemplo los Ilka o los 470, que las regatas suelen ser entre 40, 45 o 50 minutos. ¿No? O sea, esto depende un poco de también los barcos, porque las velocidades tampoco son comparables. Por ejemplo, te puedo decir que una cometa, un kite puede ir subiendo, vamos, en contra del viento, digamos, el rumbo de ceñida puede ir a una velocidad a veces de hasta 37 nudos, una cosa así, que son casi unos 70 kilómetros por hora, y sin embargo, pues hay otros barcos, por ejemplo, un 470, pues a lo mejor llegará a 10 nudos, si llega, no creo que llegue a 20 kilómetros por hora. Entonces, claro, son totalmente diferentes en cuanto a velocidades y ángulos de navegación y demás. Hay diferentes embarcaciones, te voy a decir unas cuantas, la de Fin, 49 Air, Sí, FX también, 470, Láser, Nacra, sí. RS. ¿Cuál es para ti la más llamativa y la más complicada? Llamativas y complicadas. Llamativa, ahora, bueno, las más llamativas son las más rápidas ahora, porque, bueno, van a ver, sobre todo con la televisión, pues no es lo mismo ver a un barco que va mucho más rápido y con unas velas de colores y tal, que ver a un barco que va y tarda a lo mejor la regata unos 40 minutos. No es tan espectacular para ver, digamos, en la televisión. Llamativas y difíciles, o sea, difíciles, pues son todas iguales, cada uno tiene sus particularidades y, bueno, Claro, porque el factor son iguales. meteorológico también hace que se pueda suspender Sí, bastantes sí, pruebas. correcto. Si hay poco viento, pues no pueden navegar algunas clases. Si hay demasiado, pues tampoco. Hay algunas clases que si tienen un rango de viento mucho más amplio, como son, por ejemplo, los Ilka, los Láser, los Ilka y los 470, y hay otras clases que no tienen el rango de viento, necesitan un poco más de viento para arrancar y si hace mucho viento, o sea, mucho viento, si pasa de 25 nudos, pues ya van un poco más, mm, que ya casi prácticamente no pueden navegar. ¿Qué pasaría si en un evento importante, como pueden ser unos mundiales, unos Juegos Olímpicos, pues eso, no se puede competir? ¿Se puede retrasar o directamente se cancelarían? No, lo que se hace diariamente, diariamente no solamente está la afición de regatas, las personas que llevan lo que son, digamos, pues dan las salidas, ponen los recorridos, clasifican a la gente y todo eso, pues son los que deciden un poco en función del viento. Pues si no hay bastante viento, pues la gente se espera en tierra hasta que haya viento, o a lo mejor sale si hay unas condiciones idóneas, pero de repente el viento se ha muerto y no se puede empezar. Entonces, o estás a medio regata y hay que anular la regata porque te has quedado sin viento, o porque ha entrado de repente hace muchísimo más viento y hay que anular la regata por tema de seguridad, simplemente. ¿El sistema de puntuación, cómo es? Porque al final es como un tipo de carrera, aunque tengan que hacer una serie de Sí, movimientos, ¿no? sí, siempre son varias regatas. Depende de las clases. Hay clases que, por ejemplo, en los mundiales, bueno, pues hay clases que tienen 10 pruebas, más de pues la medal race que llamamos, que es la última prueba en las que navegan los 10 primeros. Y hay otras clases que tienen 16, otras que tienen 18, depende de las clases. Entonces el primero tiene un punto, el segundo tiene dos, así sucesivamente. Un Y gana buen... el que Sí, menos puntos tiene. sí, El vale. que menos puntos tiene es el que gana. Y Eh, una cosa que tenemos en el mundo de la vela, que no te lo tienen todos los deportes, es que también que son los descartes. Que dependiendo del número de pruebas y dependiendo de las clases, pues hay un cierto número de descartes. Tienes una prueba mala, pues a lo mejor pues hay modalidades que por cada 5 pruebas que haces puedes descartar a lo mejor una. ujú. Entonces, pues bueno, Sí, eso pues si pinchas, pues siempre ayuda. claro, hay una de rescate. Sí, efectivamente. ¿Crees que un buen árbitro tiene que haber conocido el deporte desde dentro? No, no puede ser ni mejor ni peor, pero por lo menos haberlo conocido, haber estado practicándolo bastante tiempo. Sí, 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 hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Los que mejores oficiales puedes caer en el mundo, pues son gente que han navegado y han competido. Y cuanto no ve lo mismo una persona que ha navegado y que ha hecho regatas, no ve lo mismo el juego no lo ve igual que una persona vamos, que con 40 años decide que ha estado toda la vida jugando o haciendo otro deporte y de repente quiere hacer esto. No, no, el feeling no es el mismo, Mm. no es el mismo.
expectativas para París por atletas españoles. ¿Qué crees que van a hacer? ¿Un buen papel? Bueno, pues ahí tenemos bastantes posibilidades de medallas. Ahí yo veo que tenemos posibilidades. Vamos, no, tampoco lo quiero agafar, ¿eh? No va a ser que la hacemos, pero bueno, yo veo que tenemos posibilidades de medalla en 470 con Jordi. Creo que tenemos también muchas posibilidades de medalla en 49er con Diego Botín y también en FX con Tamara. Y luego también en las demás clases yo veo también bastantes posibilidades de tener en Icufoy en tablas femenino con Pilar de la Madrid. También, vamos, no sería una locura digamos, que se alinearan los astros y que no hubiera ningún problema y sacáramos 3, 4 o incluso 5 medallas. No es ninguna cosa descabellada, no sería porque están haciéndolo muy bien a nivel ¿Soléis mundial. siempre sacar medalla habitualmente en Juegos Olímpicos? Sí, la vela es el deporte que yo siempre digo a mucha gente que dice, no, la vela es el deporte que más medallas ha aportado al olimpismo español desde siempre. En casi todos, bueno, últimamente, hubo un par de ediciones que tuvimos ahí un poco de secano, que fue en Sydney y en Río, no sé recordar. Pero lo demás siempre venimos con alguna medalla, o siempre vienen con alguna medalla nuestros deportistas, con lo cual, bueno, Sí. por algo somos los que más medallas tenemos, ¿Y digamos, cómo lucha ante...? Porque mucha gente esto no lo sabe. Por ejemplo, esto que estamos... puede ser Mm, el que lleve el ranking de las federaciones, las medallas de oro. mm. ¿Cómo lucha un deporte minoritario frente a otros deportes como el baloncesto o el fútbol para atraer alumnos, para atraer a gente a practicar? Bueno, pues eso ahí la labor es siempre de los clubes náuticos, que son los que están ahí pique pala y empiezan los niños, pues navegando, hay niños que ya empiezan con 6, 7 años a navegar. Y hay niños, pues bueno, en base a ahí, pues unos van pasando a otra clase, algunos se van a hacer clases olímpicas, otros no les gusta, otros deciden hacer otra cosa, como pasa con todos los deportes. Y es ahí los clubes náuticos los que en realidad hacen la gran labor, porque cuando llegan arriba vamos, ya vienen ya formados de atrás. Y después hay que, digamos, pulirlos, pero los campeonatos hay mucha gente, por ejemplo, Jordi, que estaba hablando, Jordi Samnar, que está ahí, vamos, que fue bronce en Tokio en 70, en 470, pues vamos, yo Jordi lo conozco desde que navega en Optimis, que tendría Jordi 12 años, 13 años, y ya estaba ahí arriba ya. Y con eso pasa con muchos de los demás. Con Diego Botín lo mismo. En Optimis ya el tío pues despuntaba. Son gente que, bueno, que desde pequeños ves que tienen ese don para navegar. Sí. ¿Crees que la tecnología puede ayudar a vuestro deporte mucho más que lo hacía antes? Sí, hombre, la tecnología sí. Lo que pasa es que, bueno, el tema de tecnología está muy limitado porque se intenta que, pese a que no es un deporte barato, sobre todo cuando haces una campaña olímpica, todo el tema de electrónica y demás a bordo y demás, bueno, eso está totalmente limitado. Al final, pues la mayoría de los barcos solo llevan un compás, que llamamos nosotros una brújula para, digamos, que no estén... que llevan una brújula y llevan un reloj con un cronómetro, no llevan nada más. Y al final es nada más que eso, no llevan ningún tipo de apoyo electrónico de nada. O sea, digamos que son las manos y los ojos. Sí, has comentado que el deporte de élite puede ser, o bueno, que puede llegar a ser caro. ¿En qué puede ser caro? ¿En los viajes? ¿En el equipamiento? ¿Un poco en En todo? todo, la verdad es que es en todo, porque tú ten en cuenta que, por ejemplo, cuando estás haciendo una campaña olímpica, pues la gente tiene por lo menos un par de barcos, el que no tiene 3. Porque a lo mejor tienes una competición, pues yo qué sé, el mundial lo tienes en no sé dónde, en América, o tienes que mover un barco aquí, un barco para allá, y no es sencillo. Y entonces, pues bueno, no es barato y todo, pues claro, que lo que te decía, estas regatas pues son regatas que son regatas de una semana y hay que entrenar y te vas a entrenar a no sé dónde y al final, quitando las cometas, los kite ahora que puedes viajar con ellos en el avión y las tablas parecido casi, en los demás pues necesitas una furgoneta, un remolque y tienes una regata a Alemania y vas rodando a Alemania, no vas en el avión. Entonces, bueno, eso lleva una serie de logística que es mucho más cara que otros deportes, quizás. Volviendo al tema del arbitraje, ¿cómo es la formación? ¿Cómo estáis haciendo entrenamientos? Un poco, cuéntanos. Bueno, pues eso al final, bueno, hay varios niveles. Hay el nivel de, por ejemplo, el nivel bueno, tanto de España como el resto del mundo. Siempre suele haber
los oficiales llamamos en general, pues desde los medidores los que verifican que todo el material sea correcto y que eso, todo sea igual, para que no haya desventajas o desventajas de uno respecto a otro. Los oficiales, que son los oficiales de regata, que son los que digamos, montan el recorrido, preparan salidas, llegadas, todo lo demás, y después los jueces, que son los que, digamos, que decidimos si hay protestas o vemos el tema de propulsión en el agua, y también la categoría de árbitros, que son los que, cuando son regatas arbitrales, arbitran en el agua. Pues eso hay esto empieza por un nivel autonómico, después ya pasas haces una serie de cursos y una serie de exámenes y después una serie de pruebas, y digamos que estás tutelado al principio y tienen que, digamos, refrendar que tienes el nivel, ya pasas a ser nacional, y con internacional pasa lo mismo. Hay una serie de seminarios que da la Federación Internacional, luego tienes que hacer un examen en el cual la nota de corte es, o sea, el aprobado es en un 8, un 80% tienes que acertar. Digamos, por ejemplo, para jueces, para árbitros es aún más alto todavía. Y después ya pasas a hacer las prácticas correspondientes y ya pasas a ser internacional. Y luego, digamos, que te vas reciclando un poco día a día, siempre sobre reciclajes y cosas de esas. Claro, antes, cuando estábamos recordando tu currículum deportivo, he comentado que eras juez y árbitro. ¿Qué diferencia hay Sí, entre esas dos? sí, pues es lo que te decía. Juez, digamos, que decide en el agua, decide en tierra, en una sala de protestas con más gente. Normalmente, pues si es un comité de protesta está formado por 3 personas, si es un jurado internacional está formado al menos por 5. La diferencia entre una cosa u otra es que la decisión de un jurado internacional no se apela, o sea, es final. Claro. Y la decisión de un comité de protesta formada por máximo, bueno, puede ser 3 personas, puede ser 2 o a veces es una. Esa se puede apelar, pues eso, al comité de apelaciones que haya, pues bien en la Federación Autonómica o bien en la Federación Nacional, con lo cual la decisión no es final. Eso es un poco la diferencia entre una cosa y otra. Y luego los árbitros lo que hacen es, en vez de, aparte, lo que hacen es en el agua deciden directamente las protestas, las deciden sobre la marcha, van con unas embarcaciones neumáticas detrás de los barcos y los barcos presentan una reclamación en el agua sobre la marcha enseñando la bandera y tú decides, pues si no ha pasado nada, si penalizas a uno, penalizas al otro o a los dos. Eso es la diferencia, que digamos, los jueces tienen más tiempo y los árbitros pues tienes que tener todo el reglamento al 100% en la cabeza con todo lo habido y por haber y decidir sobre la marcha. ¿A ti cuál Un te reglamento. gusta más o cuál te sientes más cómodo? Me siento más cómodo con las dos. He actuado mucho de juez porque la mayoría de mi parte, digamos, deportiva ha sido de juez, pero ya te digo, he hecho mucho de árbitro y soy, ya te digo, árbitro internacional desde el año pasado. Y la verdad es que lo de árbitro me gusta mucho más, porque bueno, pues, al final ves en el agua, Sí, porque en la es más mesa vienen. dinámico, ¿no? Sí, no, y además que muchas veces en la mesa vienen y no es que te vayan a contar una mentira, ni mucho menos, pero vienen y cada uno te cuenta la película que tiene en su cabeza de lo que ha pasado. Claro. Que muchas veces eso es como lo que dicen en las películas, el parecido con la realidad es mera coincidencia, pero bueno, al final tú tienes que decidir basado en eso, porque no tienes otra cosa. Sin embargo, si lo estás viendo, tú en el agua, pues sí, no, evidentemente, por eso nos formamos al respecto, porque claro, tienes que estar en la posición ideal, en el sitio donde toca, porque si no, no ves nada. Entonces tú ahí es el que estás viendo y decidiendo. Que a veces nos equivocamos, como evidentemente cuando tomas decisiones todo el mundo se equivoca, está claro. Y no da un árbitro de fútbol que un árbitro Sí. de vela. ¿El momento más orgulloso en el que te has sentido, cuál ha sido? Pues no sé, la verdad es que he tenido bastantes momentos ahí que la verdad es que me gustó mucho, por ejemplo, bueno, pues cuando en mis primeras Olimpiadas en Tokio, perdón, en Río, cuando me vi ahí en el Estadio Maracaná en la ceremonia de apertura, digo, coño, mira, aquí estoy y tal. Y la verdad es que, bueno, ahí tienes momentos buenos y otros momentos que no son tan buenos, ¿sabes? Porque a veces tienes decisiones con mucha presión y, bueno, ya estamos todos más o menos acostumbrados, a la mayoría, pero bueno, la presión, por ejemplo, la última medalla del Reis, la última medalla de los 470 femenino, bueno, hubo una movida bastante gorda y bueno, ahí me tocó lidiarla a mí en primera persona y la verdad es que quedé muy satisfecho del trabajo. Y la verdad es que sobre todo cuando los regatistas te lo agradecen, Mm. eso es la verdad es que te Lo que recompensa te llevas a mucho. Sí, casa. sí, 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 sí. Cuando los después te dicen, ah, gracias, tal. Sí, Y sí, eso la sí. verdad es que Cuéntame un poco el proceso de cómo es una competición, desde que os llaman o desde que recibís un correo hasta acabar el viaje.
Bueno, pues nada, eso, pues recibir un correo, o, bueno, cuando es un circuito privado, pues bueno, pues ya el circuito, por ejemplo, pues cuando tenemos una competición por una competición, pues recibes un correo electrónico, si de tu disponibilidad, luego tienes que normalmente, por ejemplo, te hablo para campeonatos internacionales de, por ejemplo, un mundial. Pues la Federación Internacional te manda una serie de preguntas para ver si tienes algún tipo de conflicto de interés en relación con algún tipo de regatista, pues si, para ver si eres, digamos, si puedes formar parte o no, porque bueno, a lo mejor yo qué sé, está navegando tu hijo, puede ser, no sé, Claro, o está navegando, yo qué sé, está trabajando para el club de un barco que está navegando. Cosas así, te preguntan desde qué club eres, desde si eres deportistas de tu club, hasta si tienes alguna relación profesional con alguno de los que pueda estar ahí participando. Y luego, bueno, una vez que ya estás nombrado, pues ya, bueno, pues ya empiezas a trabajar para la regata y luego llegas allí y ya, pues bueno, la verdad es que entre campeonatos así grandes, la verdad es que las jornadas son súper largas. Empiezas, yo te puedo decir que, por ejemplo, los mundiales, que para mí fue el evento más duro que he tenido, los mundiales en Dinamarca en el 2018. Yo era vicepresidente del Jurado Internacional y yo te puedo decir que en 2 semanas hace 4 kilos. joder, sí, sí. Y ningún día dormí más de 6 horas y media, porque a las 8 de la mañana teníamos la primera reunión y fue una regata que empezó más muy fuerte, con protestas gordas, con movidas gordas, y había muchos días que a la 1:30 todavía estábamos todavía estábamos Viviendo. trabajando. Claro. Y vas al agua y esto, eso a veces son, la verdad es que bastante extenuantes. Porque, Y además sí, eso, el nivel de concentración, sobre todo, que tienes que mantener el hay nivel que de mantener, concentración claro. todo el día, muchas horas, que a veces lo dices cuando estás arbitrando a lo mejor 1 hora, luego paras 10 minutos o 20, luego otra hora, luego otra hora, y dices, es que el nivel de concentración Tiene que estar todo el rato alto. Y hay que... tiene que estar todo Es el rato alto difícil, y sí. al final bajas la guardia, porque al Claro. final ya estás en el agua, hace sol, hace calor, pues está lloviendo y te vas cansando, te vas cansando, te vas cansando. Sí, sí. Yo no te lo digo por experiencia porque yo soy árbitro nacional de taekwondo. Y en estos Ajá. campeonatos normalmente, pues bueno, suele ser en campeonatos nacionales una media de 10 horas diarias. Ujú. Entonces, claro, al final sí que va a haber un momento de bajón. Sí que hay que estar siempre al Claro, cien sí, por es eso. 100%, pero al Ahora es que estar al final 100% es una paliza, somos sí, sí, que es una humanos. paliza. Sí, Eso es sí. lo que te digo yo, somos humanos y cuando te pasas llevas un montón de horas en el agua conduciendo, no sé qué, y luego llegas a tierra sin ducharse, sin nada, pero no te da tiempo a nada. Directamente, a lo mejor has llegado a tierra y a los 15 minutos estás sentado en una sala de protestas viendo la historia que te están contando dos deportistas, a ver lo que ha pasado y estás decidiendo. Con lo cual, el nivel sobre todo cuando se acaban, el día después, que te bajan, Ya digamos, te bajan el nivel de descansas endorfinas total. y todo, estás totalmente, el primer día estás reventado. Reventado porque eso, porque te ha bajado toda la endorfina, el adrenalina de todo, de toda la competición. Estamos, tú tienes una gran experiencia a lo largo de todos estos años, pero aún sigues teniendo nervios antes de una competición. Sí, bueno, a veces sí, sí, la verdad es que, vamos, quien diga que no tiene nervios es que, vamos, siempre tienes sí, hay situaciones de mucha presión, situaciones de que estás un poco, digamos, está todo el mundo un poco al límite. Y siempre hay cosas nuevas, nunca hay dos regatas iguales. Hay muchas cosas que son parecidas, pero nunca hay dos regatas iguales. Y entonces, ¿Y pues bueno. cómo afrontas esos nervios? Dices, venga, pues los dejo pasar Bueno, o normalmente la gente me dice que soy muy tranquilo y esto lo contrario. Lo que pasa es que sobre todo cuando estás de jefe, yo intento cuando sobre todo, digo, si lo ven pasas que yo por estoy con una dentro? moto, si yo veo, efectivamente, yo por dentro, ay, qué tranquilo eres, digo, pues si supieras cómo estoy por dentro, lo que pasa es que no voy a hacer un poco, digamos, mostrar exteriormente que estás nervioso, porque entonces si ven que tú estás un poco nervioso o con presión, Se te los que come un están por poco. debajo tuyo al final están todos, se vuelven todos locos. Ya. Y entonces, pues sí, sí, la verdad es que sí. Eso Eh, siempre ah, se lleva y sí. bueno, lo llevas, bueno, se lleva. Te intentas concentrar y bueno. ¿Algún deporte que digas, aquí estaría yo cómodo o este deporte yo nunca lo arbitraría porque me parece demasiado exigente o demasiado difícil? No lo sé, pero a mí yo lo veo y lo ves muchas veces y sobre todo veo la actitud sobre todo de los deportistas. Yo, por ejemplo, que ves otros deportes y, por ejemplo, admiro, por ejemplo, al rugby, donde lo que dice el árbitro va a misa y aquí los demás, todo el mundo lo respeta y todo el mundo Ujú. tal, ¿no? Y después ves otros deportes donde al árbitro le montan cada una que no veas. En el tema de la vela nosotros lo llevamos muy a rajatabla y no se permite ningún tipo vamos, insulto ni montar ninguna historia ni al árbitro ni al comité de regatas ni a ninguna persona. En ese sentido somos bastante estrictos, pero
Yo no me vería, por ejemplo, arbitrando un partido de fútbol. Sí, No me sería vería. sí, No me vería. es Porque demasiado digo, no, fuerte. no me vería. Porque Eh, igual la filosofía nuestra del mundo de la vela es de otra manera. Puede ser, yo qué sé. sí, sí, igual que nosotros en arte marcial, sí que es más de respeto hacia todos, hacia todo el equipo. Yo Sí, creo sí, que sí. debe Sí, ser sí, sí, en sí. esos deportes que, bueno, que como es tan abierto, tan conocido, pues aquí parece que vale todo, pero bueno. Sí, sí, y es la cultura, porque ya te digo, siempre pongo el ejemplo del rugby, donde al final, pues casi los jugadores hablan, solamente habla el capitán con el árbitro. Si va el árbitro a hablar, yo he visto muchas veces en partidos de rugby internacionales, en situaciones además, donde el árbitro le dice, perdona, no, yo me acuerdo de una frase muy conocida de un árbitro inglés que uno de los jugadores hablaba con él, no sé qué le dijo, y le dijo, perdona, ni somos amigos ni hemos sido presentados, yo de tu equipo solo hablo con el capitán. Y lo dijo tan campante y con el micrófono abierto a todo el estadio. Y la Claro, gente claro, dice, ole, así claro, tiene que claro. ser. Sí, Y sí. todo el mundo lo respeta. Y el árbitro dice que es así y es así. Y eso, bueno, en la vela pasa bastante eso, ¿eh? A veces hay gente también que Sí, entra alguna como movida, de todo. gente que no lo respeta, pero O bueno, igual es pasa normal. más en el circuito nacional que en el circuito internacional, ¿verdad? No, hay de todo. Hay gente que es más caliente, gente que no es caliente, gente que a lo mejor te monta un pollo en el agua donde le has pitado y después llegan a tierra. Cuando llegan a tierra dicen, oye, perdona, se me ha ido la pinta. Pero En, bueno, eso sí. se entiende, es comprensible. Normalmente en muchos deportes, en cada ciclo olímpico, se reajustan las reglas y se cambia un poco el reglamento. ¿Vosotros también Sí, tenéis sí, esa nosotros cada modificación? 4 años se cambia, sí, se cambia. Hay alguna, sí, a lo mejor hay algún agujero porque siempre en nuestro reglamento, bueno, siempre se está cambiando algunas partes porque parece que hay agujeros, que sí. El tema de nuestro reglamento es que ten en cuenta que ese mismo reglamento para un Optimis, que es un barco no sé si algo un Optimis es un barco para chavales de 6 7 años hasta los 15. Pues desde eso, a un barco de radio control hasta un barco de 30 metros. Es el mismo reglamento. O sea, es exactamente igual, con algunas pequeñas modificaciones que tienen algunas clases, pero el 95% es igual. Con lo cual, hay cosas que funcionan muy bien para unas cosas y para otras no funcionan tan bien. Entonces, alguna gente pues encuentra hueco en una regla para ventaja y cosas de esas, y eso pues intenta ir tapando. Y cada 4 años puede haber cambios, pequeños cambios o matices y demás. Pero bueno, hace poco me regaló un amigo un reglamento de regatas del año 61 que encontró en un anticuario y lo abrí y me quedé Y sería asombrado y muy digo, básico, "Vale, ¿no? eso sí, no, prácticamente son casi Ah, todas no las sé. reglas son iguales. Son prácticamente las mismas reglas, con algunas pequeñas modificaciones, pero incluso las señales, todo esto, los derechos de paso, todo eso es todo, pues prácticamente lo mismo. Y estamos hablando de, bueno, pues nosotros, mira, la Copa América fue hace en 1851, la primera regata, y bueno, hay cosas diferentes, pero la mayoría es muy parecida. Ujú. Hablando otra vez del tema de árbitros, ¿crees que hay Ujú. mucho ego entre ellos o alguno tiene más ego para poder Sí, destacar? eso, pero Sí, eso lo hay en todos los sitios, en todos como sitios, todas ¿no? es como todo, como la vida en general. Hay gente que tiene un ego que, como digo yo, llega a su ego, llega al sitio un día antes que él, por del ego que tiene tan grande, y hay otros que son súper low profile, que dicen los Sí, ingleses. humildes a tope. Sí, efectivamente, pero eso como todo, Sí, como todo. como en la Y vida. eso como en todo. En la vida en general, da igual que se te hablemos de un médico o de un abogado o yo que sé, de un bombero. Da igual que hay gente que son más de una manera y otra gente que son de otra manera. Eso va con la gente, con las personas. Sí. Cuando llegas a un nivel como en el que estás tú, ya estás ya a nivel pues bastante alto, ¿no? ¿Qué objetivos tienes? O porque dices, bueno, he llegado a esto, voy a conseguir lo otro. Ahora tú, ¿qué objetivos tienes? Bueno, pues en realidad dices, ¿qué objetivos tengo? Bueno, pues seguir a este nivel, seguir pudiendo mantenerme a este nivel y seguir pudiendo dar un servicio correcto a los deportistas. Ujú. Que siempre dices, me gustaría ir a otra prueba, me gustaría otra prueba, pero bueno, así, eso está. Pero Sí. bueno, yo he tenido suerte que he estado en la Copa América, he estado en los Juegos, he estado en los Mundiales, he estado en la Ocean Race, o sea que digo, bueno, ya casi que tengo casi todos la cruz marcada en las regatas importantes, más importantes a nivel mundial. Pero bueno, siempre Sí, te apetece. sí, sí. Eso, los deportistas, los familiares, los entrenadores sacrifican mucho, pero ¿qué sacrifica un árbitro? Estar con su familia Pues desde... sacrifica un montón, porque al final estás un montón de días fuera de casa. Yo puedo decirte que desde principios de abril que empezó el Sofía, el trofeo Princesa Sofía en Palma,
hasta, hasta el lunes que llegué de Mahón, de otro evento, pues he estado en mi casa días completos, igual te digo 4 en total, porque había un montón de regatas en el calendario unas encima de otras. Y entonces, bueno, pues esto sí que te supone un montón de sacrificios familiares y, bueno, y personales. Que, bueno, vives en, digamos, en un mundo, como digo yo, vives en un mundo real. Sí, sí, No vives en el mundo real, digamos, de claro. estar por de un hotel en hotel, y para un sitio y para otro, y dices, Andy, qué suerte tienes, y cuánto viajas y Claro, tal, no ven así, luego que luego estás 10 conocerás horas en todo, así. avión No, no, y no ven que lo único que vas cuando llegas a un sitio, en el 95% de los sitios, lo único que ves es el hotel, del hotel al centro náutico o al club, y sí, del sí, club al hotel, eso es todo lo que ves. sí, la gente Y se se piensa que acabó. es como de vacaciones, Sí, 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 sí. que vas de vacaciones, que estás ahí, vas una hora por la mañana, te estás tomando un rato el sol, vas ahí, estás ahí, pitas un poco y ya está, ahí hace turismo, pero nada más lejos de la realidad. Hemos hablado mucho del arbitraje más internacional. ¿Cómo es, qué diferencias hay entre un arbitraje nacional? Bueno, al final lo que te decía, las reglas son las mismas. Yo siempre digo que hay que dar la misma calidad a los deportistas, da igual que sea en un campeonato, pues yo que sé, en el campeonato autonómico de donde sea, que en una Olimpiada. Evidentemente no tienen los mismos medios, ni tienen los mismos, ni el mismo personal. Entonces, bueno, en España tenemos la suerte de tener, pues yo creo que siempre en las últimas Olimpiadas tanto en Tokio como en Río, hemos sido los del mundo, el país con más técnicos en las Olimpiadas, tanto en comités de medición como en comité de regatas, como en el jurado internacional. Eso demuestra un poco el alto nivel, el altísimo nivel que tenemos nosotros en cuanto a técnicos de oficiales de regata, me refiero. O sea, bueno. Mm. ¿Qué Y al final, uniforme? pues Sí. el sistema es el mismo. Da igual que sea un campeonato de Baleares, que sea el campeonato de Europa, es el mismo. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, muchas veces no tienes la misma capacidad, digamos, de técnicos, pero bueno, sí, el nivel es el mismo. Vamos a hablar del uniforme. ¿Qué uniforme lleváis? ¿Vais con pantalón Bueno, ahí corto y camiseta corta? comparado con otros ¿Polo? deportes somos bastante hippies ahí, porque bueno, las federaciones bueno, normalmente no te dan absolutamente nada ni lo puedes comprar ni siquiera. Y entonces pues vamos ahí a veces que parecemos el ejército de Pancho Villa, cada uno va de una manera. Y luego vas a nivel internacional y bueno, sí, en circuitos profesionales sí a lo mejor se propone un poco más de darte un uniforme y demás. Y luego pues bueno, si vas a una olimpiada si tienes un uniforme, campeonatos del mundo también te dan unos uniformes. Y la Federación Internacional, a los que van a las regatas, o vamos a las regatas nombradas por ellos, sí que también tenemos un uniforme para ir al agua y para tierra. Pero con respecto a otros deportes, estamos bastante atrás respecto al tema de uniformes. ¿Una persona se puede dedicar única y exclusivamente al arbitraje? ¿O tiene que buscar? ¿O es Hombre, como un mero hobby? yo empecé como un hobby y luego al final acabé como estoy ahora, pero bueno, no es fácil porque necesitas un montón de días y bueno, si no participas en circuitos profesionales no es imposible vivir de esto. Porque aquí te puedo decir que, por ejemplo, a nivel de España, estuvimos en Campeonato de España y la gente gana 100 euros al día, les pagan. O sea, con 100 euros al día ya me dirás tú. Si actúas 3 días a la semana o así y 3 veces al mes, ya me dirás tú lo que vas a hacer. Mm. No es factible. Digamos que es más que un pago, digamos que es una ayuda, digamos, a la pérdida de ingresos por los días que estás dedicando al mundo de la vela. Claro. Sí que me he dado cuenta, he estado hablando con todas las federaciones o intentando hablar con todas las federaciones españolas de todos los Mm. deportes y sí que he visto que tenéis ganas de hablar, que por fin se os da como un poco de voz Sí, y bueno, nosotros estamos ahí, bueno, si nos preguntan hablamos y si no, pues no pasa nada. Somos ¿por qué crees normalmente. que los medios de comunicación no hablan Bueno, con... porque yo lo entiendo, es que en realidad yo además siempre lo digo. ¿Cuánto es la regata que tú, por ejemplo, con los últimos juegos? Me dijeron la gente, no sé qué, y vas aquí, que ahora estamos en pleno COVID y vas a hacer los análisis. ¿Y para qué son los análisis? No, que tengo que viajar a Tokio para los juegos. Muy bien, pues a ver si te veo en la tele. Y yo decía, joder, no me veo en la tele, porque si me ven en la tele a mí, malo. Es Y al malo, final salí en claro, la tele, con la movida que tuve. Y salí en la tele y dije, ¿ves? Como yo por algo yo no quería salir en la tele. Si sales en la tele, malo. es Yo malo. siempre digo, nosotros somos nada más que una herramienta de trabajo para que la regata sea lo mejor. Y cuando vas a un sitio y dices, ¿quién estaba ahí? Pues no me acuerdo quién estaba. Pues y salió todo perfecto. Pues mejor, sí, Eso sí. es lo que importa, que al final pues que los deportistas tengan en el agua y en tierra lo que se merecen. Una calidad de servicio y si no saben quién son, pues mira, mejor. Mejor que así, no Porque hay eso que ninguna hemos pasado polémica por medio. desapercibidos.
Sí. Ya para acabar, ¿cómo ha sido la experiencia olímpica? ¿Vosotros asistís también a la ceremonia de inauguración o de clausura, dependiendo del tiempo, o vosotros estáis recluidos con los árbitros en otro sitio? No, no, nosotros vamos a. No puedes hablar con los regatistas ni con los técnicos, o sea, con los entrenadores. Mm, Nosotros, por ejemplo, yo si me encuentro cualquier entrenador, que conoces un montón de entrenadores o deportistas que los conoces, pues tenemos que hablar siempre en inglés y de dos en dos, mínimo. En inglés o en un idioma que hablen los que claro, sea. Vamos a ver si te encuentras. Si estás con un español y vas con un árbitro uruguayo y voy yo, pues, o yo qué sé, pues hablamos en español, pero siempre que por claro, lo menos haya dos. vale, Y después, pues en Río sí que fuimos a la ceremonia de apertura y en Tokio, bueno, como estaba el tema del COVID, pues vamos, no hubo claro, absolutamente nada. Absolutamente nada, no estaba la historia como para hacer ceremonias de nada. bueno, sí, sí. Y ya sí que ahora sí, para acabar, ¿algo que quieras reivindicar? ¿Algo que quieras decir que no hemos podido hablar? No, la verdad es que, bueno, en principio nada, la verdad es que ¿O reivindicar sobre tu deporte o sobre el arbitraje? no, 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 yo creo que, vamos, yo creo que la cosa funciona bien. Lo peor es cuando se meten los políticos a organizar, los políticos de la vela, y organizan a veces un poco, digamos, las cosas en función de, nombran a la gente en funciones políticas, pero bueno, eso no se puede evitar y es lo que pasa. Es lo Vale, que hay. El mundo funciona pues así, no sé poco se puede hacer. muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y Nada, un espero que placer. haya Muchísimas muchos gracias a ti por éxitos en el contar. futuro. Muchas gracias.